¿Qué es lo más impactante que has visto? Bueno, en mi caso, es el espantoso asesinato con sierra de un cártel, en el que un cártel le abrió la columna vertebral a un hombre con una sierra para metales. La brutalidad de las bandas de narcotraficantes venezolanas ha dado lugar a un floreciente mercado de drogas, y estos cárteles de la droga aterrorizan ahora a los ciudadanos, además de robar valiosos recursos, incluidos los alimentos. En cualquier caso, como estos cárteles se están aprovechando de ciudadanos desesperados, las fuerzas del orden tendrán que encontrar la manera de atajar la situación. El asesino de la sierra. En los oscuros rincones de Internet, donde suelen reunirse sucesos extraños y espeluznantes, se encuentra un vídeo que una vez apareció en el canal de YouTube Undisturbed Reality. Enviado por un suscriptor anónimo de ascendencia venezolana, este escalofriante vídeo desafiaba cualquier explicación y provocaba escalofríos a quienes tenían la mala suerte de toparse con él. Se cree que el vídeo en cuestión, rodeado de misterio, fue publicado a mediados de la década de 2010. Su impactante contenido apunta a un espeluznante acto de violencia, posiblemente orquestado por miembros de la infame banda del Tren de Aragua, aunque es posible que el vídeo haya estado navegando por la red hasta que fue encontrado. Lo que lo diferencia del contenido viral habitual es la inquietante dualidad que presenta. A primera vista, la miniatura del vídeo parece completamente inofensiva, casi como un vídeo de broma, pero la verdad que se desvela es mucho más oscura que cualquier ficción. El vídeo, con una duración de 2 minutos y 50 segundos, se desarrolla en los confines poco iluminados de lo que parece ser un edificio residencial. El escenario es una figura cautiva, sentada indefensa en el suelo, con las manos atadas a la espalda y un saco negro sobre la cabeza. De fondo, suena una música siniestra, probablemente empleada para ahogar cualquier posible grito de auxilio. Un misterioso personaje entra en escena, vestido completamente de negro y con una calavera en la cara que oculta perfectamente su identidad. Con una gracia espeluznante, se acerca al cautivo, balanceándose al ritmo de la macabra banda sonora. Es como si hubiéramos sido empujados a una interpretación real de la infame escena de tortura de Reservoir Dogs, solo que esta es una realidad espeluznante. El verdugo se coloca detrás del cautivo y le dice algo a un cámara invisible. Sin embargo, las palabras se pierden entre el volumen ensordecedor de la música. El cautivo intenta murmurar de vez en cuando, pero es evidente que tiene la boca fuertemente amordazada. El siguiente movimiento del verdugo es aún más espeluznante. Agarra la cabeza de la víctima, tira de ella hacia atrás y coloca una hoja de sierra en la garganta del cautivo. Al principio, la víctima permanece en un silencio espeluznante, emitiendo solo algunos gruñidos. O la hoja está desafilada, o aún no ha hecho contacto con la carne, dejando una inquietante pausa en la espantosa banda sonora de la habitación. Tras unos 40 segundos de corte, la resistencia de la víctima se intensifica y de su boca amordazada empiezan a escapar gemidos ahogados y prolongados. Esta súbita reacción parece sobresaltar al verdugo, que hace señas al cámara para que le entregue un objeto. El verdugo recibe entonces una bolsa de plástico azul, destinada a ahogar aún más los gemidos de la víctima. Sin embargo, el verdugo se esfuerza por hacerla funcionar y reanuda su espantoso trabajo en la garganta de la víctima. A medida que los segundos se convierten en minutos, los gemidos de la víctima se transforman en espantosos gritos que hielan la sangre. En un intento desesperado por silenciarlo, el verdugo recurre a golpear a la víctima en las costillas. La sangre empieza a manchar y empapar la camisa blanca de la víctima mientras sus gritos alcanzan un tono febril. Es una pesadilla interminable. El vídeo capta los momentos de agonía total de la víctima y el implacable aserrado del verdugo continúa, con la sangre brotando cada vez más rápido, pintando la camisa de la víctima de un carmesí intenso. Finalmente, los gritos se convierten en una mezcla áspera y discordante de gritos agudos y animales que recuerdan a los chillidos de un cerdo. De repente, la víctima se desploma y sus gritos cesan, presumiblemente porque sus cuerdas vocales han sido cortadas. Sin embargo, la habitación sigue llena del inquietante sonido de sus jadeos y gorgoteos. Mientras el verdugo continúa con su horrible tarea, se produce el momento más espeluznante del vídeo: el sonido de la hoja de la sierra rozando la médula espinal de la víctima. La cámara amplía la imagen y muestra a una víctima completamente bañada en sangre. El verdugo, aparentemente inexperto y joven, jadea mientras se esfuerza por cortar la médula espinal. Aunque su rostro está oculto por la máscara de calavera, su juventud sugiere que puede tratarse de su primer intento de un acto tan cruel y horripilante.
El vídeo concluye con el verdugo todavía trabajando, lo que demuestra la naturaleza prolongada y espeluznante del asesinato. Estas imágenes figuran entre las decapitaciones más inquietantes de las que se tiene constancia. A medida que profundizamos en la historia, descubrimos que este vídeo no tiene ningún trasfondo ni contexto. Todo lo que podemos determinar es su origen venezolano y la escalofriante creencia de que puede estar vinculado a la tristemente célebre banda del Tren de Aragua. Con esta observación, se hace evidente que la principal preocupación radica en los problemas subyacentes que afligen a Venezuela, una nación que actualmente lidia con un importante problema de pandillas que plantea una amenaza significativa para su estabilidad social. La situación que nos ocupa centra la atención en una entidad delictiva concreta, nada menos que el famoso Tren de Aragua, que a su vez desentraña una perspectiva más amplia de la omnipresente influencia de las organizaciones delictivas violentas en Venezuela. Síntomas y enfermedades. En primer lugar, el hecho de que estos pandilleros hayan podido subir a la red un vídeo de sus horripilantes crímenes es motivo de gran alarma. Este audaz vídeo expone a la perfección la creciente violencia de las bandas en el país, que puede o no estar estrechamente relacionada con los intrincados problemas políticos y económicos de la nación. Lo que es aún más alarmante es la presunta implicación de altos cargos en estas actividades ilícitas, en particular el tenebroso Cártel de los Soles. Pero antes de analizar este cártel, ¿cómo empezó todo esto? Venezuela ha sido durante mucho tiempo la ilustración arquetípica de un petroestado en convulsión, un consenso entre los expertos en la materia. El destino del país sigue estando profundamente influido por el dominio del petróleo, una realidad ineludible que ha persistido durante más de un siglo desde su descubrimiento inicial en tierras venezolanas. El catastrófico desplome comenzó en 2014, cuando los precios mundiales del petróleo se embarcaron en un angustioso descenso. Dada la fuerte dependencia de Venezuela de las exportaciones de petróleo, este cambio sísmico en el mercado petrolero presagiaba un desastre. El gobierno se enfrentó a una crisis financiera inminente y acabó recurriendo a la impresión excesiva de dinero. Desgraciadamente, esta medida desesperada no hizo sino agravar la situación, provocando una hiperinflación y una rápida devaluación de la moneda nacional, el bolívar. Las consecuencias de esta convulsión económica fueron profundas, desencadenando una espiral incesante de crisis económicas y políticas que proyectaron una larga y ominosa sombra sobre el futuro de Venezuela. A pesar de la recuperación gradual de los precios del petróleo en los últimos años, la situación general del país sigue siendo muy preocupante. ¿Las consecuencias? La escasez de productos de primera necesidad, como alimentos, medicinas y artículos de primera necesidad, deja a los ciudadanos de a pie en una situación desesperada. Esta grave crisis económica ha desatado un descontento social generalizado, desencadenando protestas y violencia que han acabado por sumir a la nación. A pesar de los intentos de hacer frente a la crisis, incluidas las recientes reformas monetarias, la situación sigue siendo grave, con innumerables venezolanos soportando penurias en medio de una agitación económica incesante. En el frente político, Venezuela lleva varios años navegando por aguas turbulentas. La agitación política comenzó en 2013 con el fallecimiento del expresidente Hugo Chávez, seguido de la elección de su sucesor, Nicolás Maduro. El gobierno de Maduro se ha enfrentado a un intenso escrutinio mundial, conocido por las acusaciones de autoritarismo, corrupción y violaciones de los derechos humanos. La oposición, que busca reformas democráticas y elecciones libres y justas, ha protagonizado protestas que, lamentablemente, han derivado con frecuencia en violentos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. En 2019, Juan Guaidó, líder de la Asamblea Nacional controlada por la oposición, se autoproclamó presidente interino, recabando el apoyo de varios países, incluido Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de la presión y las sanciones internacionales, Maduro se aferró tenazmente al poder, respaldado por el ejército y países como Rusia y China. En consecuencia, el panorama político de Venezuela sigue siendo turbulento, marcado por los continuos enfrentamientos entre el gobierno y la oposición, junto con la preocupación por las violaciones de los derechos humanos y una catástrofe humanitaria que ha afectado a millones de personas. A estos problemas se suman las antiguas acusaciones de conexiones entre el gobierno venezolano y el narcotráfico. Estas acusaciones surgieron de diversas fuentes, incluidos informes de Naciones Unidas, el gobierno estadounidense y organizaciones internacionales. Las acusaciones sugieren que el gobierno venezolano podría haber desempeñado un papel en las actividades de narcotráfico,
desde facilitar la producción y distribución de drogas, hasta salvaguardar a los sindicatos de narcotraficantes y posiblemente suministrarles armamento y otras formas de apoyo. Y ahí es donde entra en juego el Cártel de los Soles. Este peculiar nombre hace referencia a un grupo de individuos de alto rango incrustados en el ejército y el gobierno venezolanos, supuestamente enredados en la red del narcotráfico. Esta turbia empresa parece tener sus raíces a principios de la década de 2000, durante el reinado de Hugo Chávez, y sorprendentemente parece haber prosperado bajo su sucesor, Nicolás Maduro. Pero la historia se remonta aún más atrás. Los informes sobre la participación de militares venezolanos en el tráfico de drogas aparecieron por primera vez en la década de 1990. Por aquel entonces, su papel era relativamente modesto y se limitaba principalmente a aceptar pagos y hacer la vista gorda ante las actividades de los narcotraficantes. Algunos incluso afirman que oficiales asociados al Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 de Hugo Chávez, los autores intelectuales de los intentos de golpe de Estado de 1992 en Venezuela, participaron en el narcotráfico, formando lo que intrigantemente se denominó el Cartel Bolivariano. Parece que el atractivo de la corrupción y el dinero de la droga podría haber motivado a estos oficiales, especialmente después de los tumultuosos intentos de golpe de 1992, como señaló Los Angeles Times. Ahora bien, el término Cártel de los Soles no surgió hasta 1993. Este apodo cobró vida cuando surgieron acusaciones en torno a dos generales de la Guardia Nacional del Comando Nacional Antidrogas, Ramón Guillén Dávila y Orlando Hernández Villegas. Estos altos mandos se enfrentaron a investigaciones relacionadas con delitos de narcotráfico, y el nombre de Cártel de los Soles se quedó grabado. Se llama así por los emblemas en forma de sol que adornaban sus uniformes, lo que añade un giro extraño a esta historia ya de por sí desconcertante. En 2004, el nombre de Cártel de los Soles resurgió en la conciencia pública gracias a los esfuerzos de Mauro Marcano, un diligente reportero y miembro del ayuntamiento. Trágicamente, Marcano falleció poco después de denunciar a Alexis Maneiro, jefe de la Guardia Nacional y de la Dirección General de Inteligencia Militar, por tráfico de drogas. Como informó Vice News, durante el mandato de Hugo Chávez, el gobierno venezolano llevó la corrupción a niveles sin precedentes dentro de un sistema militar ya contaminado. Chávez asignó grandes sumas de dinero a oficiales militares para programas sociales, pero estos fondos supuestamente se desvanecieron en el aire. Además, concedió inmunidad legal a funcionarios implicados en el tráfico de drogas, todo ello en un esfuerzo por mantener el poder y asegurarse su lealtad. La expulsión de la Agencia Antidroga de Estados Unidos, DEA, por parte de Chávez en 2005, redirigió la atención del narcotráfico hacia Venezuela, convirtiéndola en una ruta atractiva. Según la inteligencia colombiana, un vigilante antidroga capturado reveló que altos cargos de las fuerzas de seguridad del presidente Hugo Chávez estaban orquestando envíos de droga a través de Venezuela. Ha habido acusaciones de colaboración entre la Guardia Nacional y las FARC en el tráfico de drogas. Además, funcionarios británicos afirmaron que aviones colombianos encontrarían refugio en bases de la Fuerza Aérea Venezolana, lo que complicaría aún más la ya enrevesada red de conexiones con el narcotráfico. Curiosamente, a pesar de las crecientes acusaciones, el gobierno venezolano niega rotundamente cualquier implicación en el narcotráfico. Desestiman estas acusaciones como parte de un plan más amplio destinado a desestabilizar el panorama político y económico de la nación. Para la comunidad internacional, el Cartel de los Soles sigue siendo un importante motivo de preocupación. Tiene implicaciones de gran alcance para la seguridad regional y mundial. Además, las acusaciones de que políticos, militares y policías de alto rango están implicados en el tráfico de drogas arrojan una larga sombra de duda sobre la capacidad de Venezuela para frenar eficazmente esta amenaza. Por otra parte, la grave situación de la economía nacional ha provocado inadvertidamente un repunte de las operaciones de narcotráfico. Las bandas callejeras y los cárteles locales han aprovechado el caos económico para ampliar sus actividades de narcotráfico. El auge de las bandas venezolanas. Ahora, repasando todo lo que hemos hablado hasta ahora, diría que si hay algo que produce escalofríos a los venezolanos es el todopoderoso Tren de Aragua, a menudo apodado la banda criminal más grande y poderosa de toda la nación. El nombre de esta formidable organización tiene una interesante historia de origen. Imagínese esto. Son los años 2013 a 2015 y estos individuos fueron una vez parte de un sindicato,
trabajando duro en un proyecto ferroviario en el estado de Aragua. Pero este proyecto ferroviario, bueno, nunca llegó a su destino. En su lugar, se convirtió en un caldo de cultivo para la extorsión, los negocios turbios y el tráfico de puestos de trabajo. Aquí empezaron su andadura, estos pícaros trabajadores, que acabarían forjando el tristemente famoso Tren de Aragua. Al principio, sus operaciones se desarrollaban más allá de los muros de la prisión, pero la tristemente célebre cárcel de Tocorón pronto se convirtió en su cuartel general. Niño Guerrero, un líder criminal ya infame dentro de la penitenciaría, orquestó la formación de la banda. Sus conexiones tanto dentro como fuera de la prisión facilitaron la reunión de este variopinto grupo. Héctor Rustenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, procede del corazón de Venezuela, Maracay, capital del estado de Aragua, en la región central. Su trayectoria en el mundo de la delincuencia se remonta a principios de la década de 2000, según los registros oficiales del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. En 2005 le sobrevino una grave acusación, el tiroteo mortal contra un agente de policía. 5 años después, en 2010, las autoridades lo detuvieron por cargos que iban desde tráfico de drogas hasta homicidio y robo. Su destino, la cárcel de Tocorón. Pero escapar parecía ser su fuerte. En 2012 se les escapó de las manos, perpetrando una cadena de delitos que lo coronaron como uno de los delincuentes más buscados de Venezuela. No fue hasta 2003 cuando lograron recuperarlo, arrastrándolo de nuevo a los confines de Tocorón. El punto de inflexión llegó en 2018, cuando se dictó una sentencia de 17 años de prisión. Los cargos eran poco menos que extensos: homicidio, tráfico de drogas, usurpación de identidad y posesión de armas de guerra, entre otros. Sin embargo, ni siquiera el encarcelamiento pudo apagar el fuego de la ambición criminal dentro del Niño Guerrero. Por el contrario, Tocorón se convirtió en su caldo de cultivo de poder, impulsándolo a la cúspide del AMPA venezolana. Con su liderazgo, el Tren de Aragua, antes confinado a Tocorón, comenzó a extender su alcance y a fortalecer su control sobre la nación. En los primeros días de 2015, el mundo se enteró por fin de las audaces hazañas del Tren de Aragua. No se limitaban a robar vehículos, sino que iban un paso más allá y exigían cuantiosos rescates, todo ello orquestando estos intercambios ilícitos desde los confines de los muros de la prisión. Pero eso era solo el principio. Con el tiempo, esta organización diversificó su cartera de actividades ilícitas. Desde el tráfico de drogas y armas hasta el contrabando de personas, los secuestros, los robos e incluso la extracción de oro, el Tren de Aragua extendió sus alas más de lo que nadie podría haber imaginado. Ampliaron su control territorial, primero por varios estados de Venezuela y luego llegando aún más lejos, extendiendo su influencia a otras partes del continente. En la actualidad, el Tren de Aragua se ha ganado el título de megabanda, con más de 4.000 miembros. Esta formidable fuerza cuenta con una jerarquía bien definida y posee armamento digno de un campo de batalla. Es una fuerza a tener en cuenta, y su alcance va más allá de las fronteras. Pero, ¿cómo consiguió el Niño Guerrero expandir su imperio ilícito desde detrás de los muros de la cárcel? Esta intrigante pregunta requiere profundizar en la extraordinaria naturaleza de la prisión de Tocorón, que, incluso para los estándares latinoamericanos, estaba muy lejos de lo ordinario. La prisión de Tocorón era cualquier cosa menos típica, con instalaciones que desafiaban las normas penitenciarias convencionales, con tabaco en discoteca, piscina, parque infantil, casino, restaurantes con terraza, bares, licorerías, cajeros automáticos y, sorprendentemente, hasta un zoológico con jaguares, pumas y avestruces. Estos privilegios se financiaban con el producto de actividades delictivas. Contrariamente a lo que se suele pensar, la prisión le servía de protección. Como explica Prado, la prisión le proporcionaba seguridad debido al gran número de reclusos que tenía bajo su control. Abandonar este santuario le haría más vulnerable, no solo a la captura, sino también al asesinato. Luis Izquiel subraya que parte de esta protección se debía a que el Niño Guerrero no tenía competencia interna dentro de la prisión. A diferencia del escenario habitual en las prisiones, donde las disputas internas y las luchas de poder son moneda corriente, el Niño Guerrero reinaba sin rivales. También se reveló que, para mantener el orden dentro de la prisión, el líder imponía una especie de impuesto que obligaba a los reclusos a pagar unos $15 semanales. Los que no cumplían con este impuesto se enfrentaban a consecuencias brutales, heridas de bala en las manos o los tobillos, y en algunos casos, incluso la decapitación. Tras la intervención de la prisión, el ministro Ceballos admitió abiertamente que reinaba la delincuencia,
dentro de la prisión, revelando la sombría realidad que se desarrollaba entre sus muros. Además, reveló el descubrimiento de túneles que conducían al mundo exterior. Rona Rizques, periodista experimentada y experta en crimen organizado, profundizó en el mundo del Tren de Aragua, develó su audaz expansión en territorios extranjeros, a partir de 2018 cuando afloraron en Perú. Estos audaces miembros fueron aprehendidos por una serie de delitos, como posesión ilegal de armas, tráfico de drogas y más. ¿Su arma secreta? Explotar la situación de vulnerabilidad de los migrantes venezolanos, manipulándolos para la trata de personas y el contrabando de drogas. El Tren de Aragua aprovechó la oportunidad, aprovechando su temible reputación para establecerse en nuevas tierras. Tras su escapada peruana, Brasil fue el siguiente país en su radar en 2019. Numerosos informes indicaban que el dominio de Tren de Aragua se había extendido a Colombia, Chile, Ecuador, Bolivia, Costa Rica y posiblemente Panamá y Argentina, aunque esto último sigue sin confirmarse. Un revelador reportaje de El País de España en 2021 reveló que, para entonces, 740 miembros del Tren de Aragua se habían infiltrado en una de las mayores organizaciones criminales de Brasil, el Primer Commando Capital, en un estado fronterizo. Curiosamente, incluso Estados Unidos sintió su presencia, ya que al menos 2 miembros del Tren de Aragua consiguieron establecerse en Orlando, Florida. El director del FBI, Christopher Wray, expresó su preocupación por la posible explotación de las indulgentes políticas de inmigración de la administración Biden por parte de organizaciones criminales. Aunque el Tren de Aragua no sea un grupo terrorista, su experiencia delictiva podría abrir las puertas a la entrada de más miembros en Estados Unidos, aprovechando la relajación de las normas de inmigración. Entonces, ¿qué diferencia al Tren de Aragua de otras bandas criminales internacionales? Según Rizques, es su notable adaptabilidad y su participación en multitud de actividades ilícitas. A diferencia de cárteles con objetivos concretos, como el de Sinaloa, el Tren de Aragua participa en una asombrosa variedad de actividades ilícitas. La propia Rizques ha identificado aproximadamente 19 actividades delictivas distintas que realizan simultáneamente. Pero el aspecto más intrigante sigue siendo su capacidad para forjar alianzas con formidables bandas criminales de todo el mundo. Por supuesto, a partir de sus investigaciones, no descarta la posibilidad de vínculos con cárteles de renombre como el de Sinaloa, ya que su versatilidad y colaboración internacional podrían impulsar al Tren de Aragua a ampliar aún más su alcance en toda la región. Sorprendentemente, el célebre líder de la banda, Tren de Aragua, escapó recientemente de prisión, lo que puso a las autoridades en estado de alerta. El ministro del Interior de Venezuela, Remigio Ceballos, planea renovar y vaciar la prisión de Tocorón tras la intervención militar. Sin embargo, la operación no ha logrado capturar al Niño Guerrero ni a sus socios, que a menudo actúan en connivencia con las autoridades. Y hasta que se confirme su paradero, las actividades del Tren de Aragua continúan. La fuga de Nino Guerrero es muy preocupante debido a sus delitos de alto perfil y a la extensa red delictiva de la banda, lo que supone un importante reto para las fuerzas del orden. Internacionalización. Tráfico ilícito de migrantes. Como ya se ha dicho, la entrada de la banda del Tren de Aragua en el mundo de la delincuencia internacional se debió en gran medida al tráfico de inmigrantes, un plan que les permitió cruzar las fronteras latinoamericanas. Para mantener su control sobre los migrantes que viajan de Venezuela a Chile, esta organización delictiva ha creado meticulosamente una intrincada red de traficantes de personas, también conocidos como coyotes, y bandas más pequeñas, todos los cuales desempeñan un papel crucial en la recepción, el secuestro y la explotación de los migrantes. El centro neurálgico de las operaciones del Tren de Aragua se encuentra en el estado de Aragua, entre los confines del sistema penitenciario y el barrio de San Vicente, en el municipio de Girudó. Sin embargo, su alcance se extiende mucho más allá de estas fronteras, con presencia en al menos otros 6 estados venezolanos: Carabobo, Sucral, Bolívar, Gritzo, Lara y Miranda, pasando por Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, hasta llegar a Chile. Estos nodos interconectados de la red colaboran, se apoyan mutuamente y facilitan el traslado de los migrantes a sus destinos deseados. No se trata solo de una operación nacional, sino de una red internacional comprometida con este tráfico ilícito, como describe Hardy Torres, fiscal adjunto de la provincia septentrional chilena de Tamarugal. Esta expansión transfronteriza ha abierto numerosas vías de colaboración con otros grupos de delincuencia organizada de países latinoamericanos. Han firmado acuerdos de no agresión y, en ocasiones, incluso alianzas para repartirse el botín de sus actividades delictivas.
Quizá la prueba más convincente de su búsqueda de este tipo de alianzas sea el Clan Gallegos, una banda de Perú y Chile que actuaba como brazo armado del Tren de Aragua. En Colombia, el Tren de Aragua une fuerzas con los Rastrojos. Los Rastrojos, cártel colombiano de la droga y facción paramilitar, participó en el conflicto armado colombiano. Este grupo surgió en torno a 2004, liderado por Wilber Varela, conocido como Jabón, antiguo líder del cártel del norte del Valle, y su socio Diego Rastrojo. Su colaboración comenzó cuando Varela tuvo un desencuentro con su compañero capo Diego León Montoya, alias Don Diego. Tras el asesinato del principal fundador en Venezuela en 2008, el grupo se independizó y, en su apogeo, se erigió como una de las organizaciones de narcotráfico más importantes de Colombia. Se dice que el grupo criminal controla las rutas fronterizas en norte de Santander, ayudando en el reclutamiento y traslado de migrantes. En Perú, los informes destacan las redes de tráfico de personas en las que participan ciudadanos venezolanos, que pagan al Tren de Aragua por el sombrío privilegio de obligar a las víctimas de la trata a prostituirse en zonas controladas por la banda. La banda también se ha hecho cargo de la extorsión en distritos, como Independencia y San Martín de Porres en Lima. En Bolivia, los trocheros o coyotes operan en Pisiga, una ciudad fronteriza. Estos individuos ayudan a los inmigrantes a cambio de dinero, y el Tren de Aragua controla los pasos fronterizos irregulares en el lado boliviano y en Colchane, al otro lado de la frontera. Sin embargo, la rápida expansión y el amplio alcance de este grupo criminal plantean dudas sobre cuánto control puede ejercer el líder de Tren de Aragua, Niño Guerrero, sobre las operaciones chilenas desde su base en la prisión venezolana de Tocorón. Sigue sin confirmarse si grupos más pequeños en los que participan venezolanos manejan las operaciones de la banda en Chile de forma independiente. Las regiones del norte de Chile, incluidas Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama, se han convertido en puertas de entrada para inmigrantes irregulares que buscan una nueva oportunidad. Los datos policiales revelan un aumento sustancial de las entradas de inmigrantes irregulares registradas en estas regiones, que han pasado de 2.905 en 2017 a 56.586 en 2021. La mayoría de estos ingresos se produjo en Tarapacá, particularmente en los alrededores del paso fronterizo de Colchane. Pilar Lizana, investigadora y experta en seguridad del think tank chileno Acinalab, señala que el Tren de Aragua ha priorizado el traslado de migrantes desde Pisiga, en Bolivia, hasta Colchane, debido a la falta de seguridad de la región y a la porosidad de la extensa zona desértica. Lamentablemente, esto ha tenido un coste. En 2021, mientras que la tasa nacional de homicidios de Chile se redujo en un 25% a 3,5 por cada 100.000 residentes, Tarapacá experimentó un alarmante aumento del 183% a 9,7 por cada 100.000 habitantes. Estas cifras podrían estar subestimadas. Lizana explica que este aumento de la violencia se debe probablemente a una feroz batalla por el control de Tarapacá y sus rutas de contrabando de personas. El Tren de Aragua está sin duda dispuesto a defender su territorio sin piedad, como demuestran los numerosos asesinatos atribuidos a la banda, tanto en Venezuela como en Colombia. A pesar de su disposición a colaborar, no nos equivoquemos. La banda Tren de Aragua no es nada fácil. Según informes recientes, han tenido enfrentamientos con varios grupos, en particular con el Ejército de Liberación Nacional, por el control de los pasos fronterizos entre Venezuela y Colombia. El conflicto fue excepcionalmente brutal, pero los niveles de violencia han disminuido algo en los últimos años. La expansión del Tren de Aragua por el continente es el primer caso de internacionalización de una banda venezolana. Ahora supone una grave amenaza para la seguridad regional, y desmantelar una organización tan formidable no es tarea fácil. Su erradicación parece altamente improbable mientras operen con impunidad desde Venezuela, donde disponen de una base ideal para que florezcan sus actividades delictivas. Además, su experiencia en el control de prisiones y en la corrupción de funcionarios de seguridad les convierte en un adversario formidable para las fuerzas de seguridad. El problema de las bandas en Estados Unidos. Demos un paso atrás y démonos cuenta de que las amenazas que plantean las bandas no son exclusivas de Venezuela. En toda América del Sur, Central y del Norte, estas organizaciones criminales han proliferado durante décadas, participando en actividades horripilantes, como las espantosas decapitaciones de las que hablábamos antes. Estas atrocidades han provocado medidas extremas en varias regiones. Afortunadamente, los índices de delincuencia han experimentado una notable caída en picado gracias a una nueva represión,
especialmente evidente en una nación conocida como El Salvador. A lo largo de varias décadas, El Salvador ha tenido que hacer frente a un alarmante aumento de la violencia relacionada con las bandas, que se sitúa entre las más altas del mundo. El año 2015 marcó un hito nefasto, ya que la tasa de homicidios del país se disparó hasta la escalofriante cifra de 3 homicidios por cada 100 habitantes, lo que arrojó un desgarrador balance de 6.650 homicidios registrados ese año. Esta terrible estadística consolidó el estatus de El Salvador como la nación más violenta del hemisferio occidental, dibujando un panorama desolador. Sin embargo, con el paso del tiempo, la nación se embarcó en un desafiante viaje para frenar esta epidemia de violencia. En 2018, los incansables esfuerzos dieron sus frutos, ya que la tasa de homicidios comenzó a disminuir, estabilizándose finalmente en 52 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo que se traduce en 340 homicidios registrados. Esta transformación en el panorama de la seguridad del país supuso un rayo de esperanza en medio de la oscuridad que se había apoderado de El Salvador durante años. Ahora bien, ¿cuál fue la gota que colmó el vaso? Comienza con lo que El Salvador denomina el régimen de excepción y la guerra contra las pandillas, una ofensiva que comenzó en marzo de 2022. Fue una respuesta a un espeluznante repunte de la delincuencia ocurrido entre el 25 y el 27 de marzo de 2022, en el que se perdieron 87 vidas en El Salvador. El gobierno señaló directamente a las bandas criminales del país. En consecuencia, el órgano legislativo del país dio luz verde al estado de emergencia, suspendiendo temporalmente ciertos derechos civiles, ampliando los períodos de detención sin cargos y reforzando la autoridad de las fuerzas de seguridad. El 10 de agosto de 2023, más de 72.000 personas sospechosas de pertenecer a bandas han sido detenidas. Esta operación masiva ha provocado el hacinamiento en las ya abarrotadas prisiones de El Salvador. A fecha de 16 de mayo de 2023, aproximadamente 5.000 de los arrestados han sido puestos en libertad. Dentro de El Salvador, esta ofensiva ha obtenido el apoyo de sus ciudadanos, cansados de la constante violencia de las bandas. Sin embargo, los grupos de derechos humanos han expresado su preocupación, argumentando que las detenciones parecen a menudo arbitrarias y sin relación con delitos relacionados con las bandas. Además, varios representantes del gobierno estadounidense han expresado su preocupación por la violencia del país y los métodos empleados para contrarrestarla. Estas preocupaciones, sin embargo, se han enfrentado a las críticas del presidente salvadoreño Nayib Bukele. En enero de 2023, el ministro de Defensa, René Merino Monroy, informó de un descenso significativo de los homicidios, con 496 registrados en 2022, lo que supone una notable reducción del 56,8% respecto a los 1.147 homicidios registrados en 2021. Merino atribuyó este descenso a la agresiva lucha contra las bandas. Ese mismo mes, el gobierno inauguró el Centro de Reclusión del Terrorismo, CSOT, una prisión con capacidad para 40.000 reclusos. Este enfoque salvadoreño ha inspirado a políticos de toda América Latina, con países como Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Ecuador y Perú, aplicando o contemplando políticas de seguridad similares a las defendidas por Bukele. Honduras, en particular, puso en marcha sus propias medidas enérgicas tras una espeluznante masacre de 46 presas relacionada con las bandas. No es de extrañar que los políticos quieran emular esta estrategia, dado que Bukele y su mano dura han obtenido índices de aprobación de entre el 80% y el 90%, aunque algunos puedan cuestionar estas cifras debido al firme control que ejerce Bukele sobre el país. Es innegable que sus políticas gozan de un amplio apoyo. La tasa de homicidios, que se disparó a la asombrosa cifra de 107 por cada 100.000 habitantes en 2015, catapultando a El Salvador como una de las naciones más peligrosas del mundo, se ha desplomado ahora a tan solo 7,8 por cada 100.000 habitantes. Incluso los críticos de siempre reconocen una reducción significativa de la extorsión, junto con una nueva libertad en comunidades que antes vivían aterrorizadas. Sin embargo, hay un lado oscuro. Muchas personas, incluso inocentes, han pagado un precio muy alto por una campaña que a veces ha pisoteado derechos básicos, con el resultado de al menos 153 muertes. Aunque algunos podrían argumentar que es un precio que merece la pena pagar, si se profundiza en la historia, se descubre una narrativa más compleja de lo que parece en un principio. Los críticos han señalado que la tasa de homicidios ha disminuido constantemente desde 2015.
y que la mayor parte de la reducción se produjo mucho antes de que el señor Bukele asumiera el poder en 2019. Sostienen que el presidente entabló negociaciones entre bastidores con dos importantes organizaciones criminales, las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18. Creen que el repunte de la violencia, observado a principios de 2022, que provocó el estado de excepción, se produjo porque las bandas consideraron que el gobierno había incumplido sus acuerdos. Además, los críticos sostienen que este descenso de los índices de delincuencia es insostenible y hay razones válidas detrás de esta preocupación. Las medidas de mano dura adoptadas anteriormente en la región han tenido a menudo un mal final, con el consiguiente aumento de las actividades delictivas. Estos enfoques no abordan las causas subyacentes, como la pobreza y la discriminación, sino que fomentan el resentimiento y permiten el reclutamiento y la radicalización de individuos que no estaban profundamente arraigados en las bandas. No olvidemos tampoco que muchas de las organizaciones delictivas que actualmente aterrorizan a algunas partes de América Latina tienen su origen en los muros de las cárceles. En opinión de un crítico, el verdadero éxito no es la erradicación de las bandas, sino la consolidación del poder de Bukele. Se trata de un líder que una vez se autodenominó descaradamente el dictador más guay del mundo, en respuesta a las críticas. Así que, aunque pueda parecer una solución sencilla cuando se observa desde lejos, no olvidemos que puede tomar un cariz drásticamente distinto cuando se trata de alguien conocido, alguien inocente, que es trasladado a una prisión oculta para el resto de su vida. ¿Te ha gustado el vídeo? ¿Quieres más? Sigue atento, haciendo clic en cualquiera de las tarjetas de tu pantalla para ver más contenido emocionante. Hasta la próxima.